Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de San Juan. San Juan capítulo 4, versículo 4. Dice la palabra de Dios, y le era necesario pasar por Samaria. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias por darnos a Cristo Jesús. Gracias, Señor, por el ministerio del Espíritu Santo. Gracias por los ángeles que nos acompañan y nos protegen. Gracias por la bendita esperanza de verle pronto en las nubes de los cielos. Gracias, Dios, por todos aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier lugar del mundo. Y ahora, Padre querido, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Habilítenos, Señor, para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Diríjanos, Padre, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Estamos trabajando con la serie Jesús en mi casa y estamos ahora en la segunda parte que tiene que ver con el Nuevo Testamento. Y estamos tocando la experiencia de Jesús con la mujer samaritana, aquella dama que Jesús encontró en el pozo de Jacob. Hemos dicho que la samaritana, en la manera introductoria con el Señor Jesús, pues responde a una pregunta: ¿quién fue la samaritana? Una mujer de Samaria que había tenido 5 esposos y el que tenía en ese momento no era de ella. Había venido a buscar agua al pozo de Jacob al mediodía y allí Jesús se encontró con ella. En el capítulo 4 de San Juan, versículo 4, dice que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. ¿Qué negocios tenía Jesús en Samaria? ¿A qué iba Jesús a Samaria? Porque samaritanos y judíos no se llevaban, como hemos visto ya. Entre los samaritanos y los judíos había un odio terrible, muy a pesar de que la zona de Samaria había sido parte de la tribu de Efraín y la media tribu de Manasés. Pero después del 722, como ya sabemos, antes de Cristo, los asirios invaden la parte del reino del norte y entonces se llevan cautivos a la mayoría y luego hay un sincretismo, paganismo con las creencias dadas por Jehová. Y entonces nace, tristemente, este pueblo mixto, religiosamente hablando, los samaritanos, mitad pagano, mitad, pudiéramos decir, judíos. Pero ahora estamos hablando con una samaritana que recibe algún tipo de conocimiento de la palabra de Dios, y en su entrevista con Jesús aparecen detalles interesantes. Vamos a trabajar con el capítulo 4, la experiencia de la samaritana. Vamos al versículo 7 y el versículo número 10 y empecemos inmediatamente. Hay mucho que decir y poco tiempo para hacerlo. San Juan capítulo 4, versículo 7, dice el verso 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Cuando seguimos leyendo en el versículo número 10, dice el verso 10, respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. 2 cosas necesitamos aclarar. 1, ¿quién es el don de Dios? Y número 2, ¿qué significa agua viva? ¿Quién es el agua viva? Y allí vamos a enfocar nuestra atención. El don de Dios. Se supone que si es un don de Dios, es un regalo de Dios, es un don de Dios, es algo que Dios da, viene de Dios. Cuando leemos San Juan capítulo 3, versículo 16, la Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién es el don de Dios? Jesucristo.
¿A quién nos dio el Padre? A Jesucristo, que ha dado. La idea es un presente continuo. Dios lo dio, lo da y lo dará. Lo dio para siempre. ¿Desde cuándo nos dio el Padre a Jesús? Desde antes de la fundación del mundo. Es interesante leer Apocalipsis 13:8, que habla de que esta solución al problema del pecado está desde antes de la fundación del mundo. El Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. El don de Dios es Cristo Jesús. Cuando leemos la Biblia en Génesis capítulo 3, versículo 15, después que Adán y Eva pecaron, encontramos algo interesante, y es que el versículo 15 nos habla de la simiente de la mujer. Cristo es la simiente de la mujer y el pecado es la simiente de la serpiente. Dios nos dio, Dios nos ha dado la simiente de la mujer. Hemos leído en Isaías 7:14 que dice: aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando usted lee los cantos de Isaías, capítulo 42, capítulo 49, capítulo 50, capítulo 52, capítulo 53, descubre que el siervo sufriente, el siervo de Dios, es nada más y nada menos que Jesús, quien se sacrifica para pagar el precio del pecado. Es un regalo de Dios, es un don de Dios. Jesús es el don de Dios. En Hechos capítulo 2, versículos 22 al 24, mire usted lo que dice la palabra de Dios. Hechos capítulo 2, versículo 22 al versículo 24. Dice el versículo 22: varones israelitas, oíd estas palabras. Y dice Pedro: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Y ahora dice: a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Me gusta la frase que dice: entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, el don de Dios. Dios lo entregó. Legalmente Dios nos dio a Cristo Jesús y nos lo dio para siempre. Versículo 24, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Quién es el don de Dios? Cristo Jesús. ¿Quién nos dio a Dios? Cristo Jesús. Y Jesús aceptó ser el don de Dios. Por eso San Juan capítulo 1, versículo 29 dice: he aquí el Cordero de Dios que quita, que carga, que lleva el pecado del mundo. Dios nos dio su Cordero, Dios nos dio a Jesús. En el capítulo 22 del libro de Génesis encontramos la historia de Abraham en el momento que se prepara para sacrificar a Isaac. El muchacho le pregunta: padre, aquí la leña y el fuego, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Abraham le contestó: Dios se proveerá de cordero para el sacrificio. En el acto mismo, cuando Abraham iba a cortar el cuello de Isaac, el ángel lo detuvo y el ángel proveyó el cordero para el sacrificio. Llama la atención cómo el Señor Jesús habla del día de Abraham. En San Juan capítulo 8, el Señor Jesús hace una declaración interesante acerca de su persona. Dice San Juan capítulo 8, no solo que Él existe antes de Abraham, sino que en el versículo 56, mire lo que dice el Señor Jesús. San Juan capítulo 8, versículo 56 dice: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó.
el don de Dios, Cristo Jesús, el Cordero de Dios que carga el pecado del mundo, el Cordero de Dios que lleva el pecado del mundo, es Cristo Jesús. Si conocieras el don de Dios, le dice Jesús a la samaritana, si tú me conocieras, si tú supieras con quién estás hablando, tú me pedirías a mí, yo te daría agua viva. Y aquí viene la pregunta, ¿qué es el agua viva? O ¿quién es el agua viva? Recuerde que Cristo es la fuente del agua viva, pero ¿quién es el agua viva? Mire qué cosa linda. Cuando seguimos buscando en la Biblia, San Juan capítulo 4, versículo número 10, veamos todo este contexto. Dice el versículo 10, San Juan capítulo 4, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías, y él te daría agua viva. Versículo 11, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio ese pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesús está hablando de una cosa, la mujer está pensando en otra cosa. La pregunta, ¿quién es el agua viva? Mire qué interesante se pone esto ahora, San Juan capítulo 7, versículo 37 al 39. ¿Quién es el don de Dios? Jesús. ¿Quién es el agua viva? Miremos, dice el versículo 37, San Juan 7, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Jesús es la fuente, pero ¿quién es el agua? Versículo 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Quién es la fuente? Jesús. ¿Quién es el agua? El Espíritu Santo. De manera que Él le dice a la samaritana, si conocieras el don de Dios, si conociera la fuente, yo soy el don de Dios, yo soy la fuente, dice Jesús. Y ahora el que tenga sed, venga a mí y beba. El que necesite el Espíritu Santo, venga a mí y recíbalo. Hay una expresión hermosa de Jesús en el capítulo 20 de San Juan, cuando resucita. Es interesante y hermoso cómo el Señor Jesús se comunica con los discípulos. Y como el Señor dice en este capítulo 20, cuando se encuentra con los discípulos, dice la palabra de Dios, que Jesús sopló y les dijo, versículo número 22. Dice Juan capítulo 20, versículo 22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. ¿Con quién habla Jesús? Con la samaritana. ¿Qué le está diciendo Jesús? Número 1, que Él es el don de Dios. Y número 2, que el agua viva que le ofrece es el Espíritu Santo. Cuando usted recibe a Jesús como el don de Dios, cuando usted es lleno o llena del Espíritu Santo, usted no puede ser igual. Su vida se convierte en una revolución que le cambia a usted y cambia a aquellos que le conocen. El Señor Jesús sigue su diálogo con la samaritana. Cada detalle del diálogo de Jesús con la samaritana nos muestra una lección profunda y maravillosa, enfocada en la persona de Jesús. Recuerde que San Juan 17, versículo 3,
La vida eterna es conocer al Padre y conocer a Jesús. Y esto es, empero, la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Recuerde que la ciencia de la ciencia es Cristo Jesús. Colosenses capítulo 2, versículos 2 y 3, en Jesús se encuentran atesorados todos los conocimientos, toda la sabiduría, toda la ciencia, están en Cristo Jesús. La persona de Jesús será objeto de estudio por toda la eternidad. Por tal razón, lo que estamos haciendo es anticipándonos un poco a lo que será nuestro estudio por todas las edades. Jesús, el don de Dios. Jesús, la fuente de agua de vida. Y ahora el diálogo se mueve un poco y avanza un poco más adelante. San Juan capítulo 4, versículo 23 al versículo 26. San Juan capítulo 4, versículo 23 al 26. Recuerde, estamos estudiando Jesús en mi casa, estamos trabajando en el Nuevo Testamento y estamos viendo Jesús en su diálogo con la samaritana. Jesús viene a Samaria y en el pozo de Jacob se reúne, se encuentra con la samaritana. Los discípulos están comprando alimentos, comprando comida, mientras Jesús está aquí atendiendo a la samaritana. Y el diálogo se hace cada vez más interesante, se hace cada vez más profundo. Capítulo 4, versículo número 23. Le dice el Señor Jesús a la samaritana: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Llama la atención cómo se repite y se vuelve a decir el verbo adorar, cómo Jesús enfoca y se enfoca en la adoración y cómo saca una lección maravillosa de lo que es la adoración. Dice el versículo 25, le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Adoración. ¿Qué cosa es adoración? ¿Qué cosa es adorar? La adoración es una experiencia con Dios. La oración es un estilo de vida. La oración es una idiosincrasia. La adoración es una cosmovisión. La adoración no es un culto, es una manera de ser, es una forma de ser. Ustedes dicen que hay que adorar en Jerusalén y nosotros decimos que adoramos en Gerizim. ¿Qué dices tú? Y Jesús le dice: mira, ustedes adoran lo que no saben. La salvación viene de los judíos. Pero el Padre, los adoradores que busca son aquellos que le adoren en espíritu y en verdad. La adoración no es un culto, muchacha, le dice Jesús a la samaritana. La adoración es una manera de vivir, una forma de ser, un estilo de vida. La adoración significa que estás en la presencia de Dios en todo momento y en cada lugar. La adoración significa que, como dice el Padre, sed santo como yo soy santo. Sin santidad nadie verá al Señor. No es solo ir a un culto, a una iglesia, no, es una manera de vivir, es una forma de ser, es una forma de comportarse, es una manera de conducirse, es un estilo de vida, es una idiosincrasia, es una forma práctica de vivir conforme a la voluntad y a los principios establecidos en la palabra de Dios. San Lucas capítulo 1, versículo 1 y 2. Veamos estas declaraciones en la vida práctica, y ahora se pone esto bien interesante porque es mucho más de lo que imaginamos. Ponga cuidado. Ponga cuidado. La adoración es más, mucho más que un culto. La adoración es más que un acto público. San Lucas, capítulo número 1, versículo 1 y versículo número 2. Veamos el versículo 1. Dice San Lucas, versículo 1,
puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Vieron con sus ojos. Las personas a las que Lucas cuestionó, preguntó, investigó, vieron desde el principio las cosas que ahora son ciertísimas, dice Lucas. No es que le contaron, las personas vivieron su experiencia con el Señor Jesús. Y llama la atención, como sigue diciendo la Biblia, San Lucas capítulo 1, cómo nos expresa, cómo nos aclara, cómo nos ilumina la mente esta experiencia hermosa con el Señor Jesús. En el capítulo 24, versículo 48, mire usted lo que dice la Biblia, San Lucas, capítulo 24, versículo 48. ¿Qué es la adoración? Un estilo de vida, una experiencia, una manera de ser. San Lucas, capítulo 24, versículo 48. Dice el versículo 48, y vosotros sois testigos de estas cosas. ¿Quién está hablando? Jesús. ¿A quiénes les está hablando? A los discípulos, a los apóstoles. Y ustedes son testigos, ustedes lo vieron, lo oyeron, lo vivieron, lo experimentaron. Ustedes estuvieron conmigo. No se lo contaron, ustedes estuvieron presentes. Adoración. Y cuando seguimos buscando en la Biblia, entonces encontramos San Juan capítulo 15, versículo 27. Recuerde, estamos usando el método bíblico gramático descriptivo. La Biblia es su solo intérprete. La Biblia se explica a sí misma. Estamos hablando de la experiencia de la samaritana con Jesús y cómo Jesús le explica en qué consiste la adoración. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. La adoración es un estilo de vida, es una forma de ser, es una cosmovisión, es una idiosincrasia. Capítulo 15, versículo 27, dice San Juan 15, 27, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Ustedes darán testimonio porque estuvieron conmigo. Ustedes adoraron, compartieron conmigo, vivieron una experiencia conmigo, vieron, oyeron, palparon, experimentaron. No es un asunto de culto, es un asunto de experiencia, un asunto de vivencia, un estilo de vida. Dice la palabra de Dios en 1 de Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. 1 de Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. Algo hermoso viene por ahí, en el libro de los Hechos, pero ahí llegaremos. 1 de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 3. Dice la Biblia, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto, dice Juan, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, dice Juan, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Versículo número 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Juan conoció a Jesús. Juan compartió con Jesús. Versículo 1, capítulo 1, dice 1 Juan 1:1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, lo que experimentamos, lo que vivimos con Él. Versículo 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y subraya Juan, lo que hemos visto y oído.
Eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Adoración. Una experiencia con Dios, adoración. Una vivencia con Dios, adoración. Un caminar con Dios, un vivir con Dios, adoración. Una manera de ver el mundo, el universo, cosmovisión. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Tan importante es esto de la experiencia, tan importante es este asunto, que cuando usted lee la experiencia de los apóstoles, cuando usted lee el libro de los Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles, descubre que es una nota tónica en todo el libro. Testigo. ¿Quién es un testigo? El testigo es el que da un testimonio. ¿Qué es un testimonio? Testimonio es el relato de una experiencia, de una vivencia. Es el resultado de lo que se ha visto, oído, experimentado. Es el resultado de lo que se vivió. Por tal razón, los discípulos testificaron de Cristo Jesús. Lo conocieron, lo vieron, lo palparon, experimentaron toda una vida con Él. Adoradores. Mire cómo lo dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. Mire qué cosa interesante. Hechos. Capítulo 1, versículo 21 y 22, ponga cuidado. Mire qué interesante. Recuerde, estamos trabajando con Jesús en mi casa y estamos tocando la experiencia de la samaritana. Y estamos hablando del encuentro de Jesús y la samaritana y el contenido del diálogo. Estamos tratando de conocer, comprender y entender el contenido de esta conversación. Dice Hechos capítulo 1, versículo 21, versículo 22. ¿Qué estamos haciendo? Estamos buscando en la palabra de Dios las evidencias, las pruebas que muestran y demuestran el sentido, el significado, el valor de la adoración. Los que adoran al Padre, dice Jesús, tienen que adorarlo en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca el Padre que le adoren. La adoración, por tanto, es una experiencia, es un estilo de vida. La adoración es una manera de ser, la adoración es una cosmovisión, la adoración es una vivencia. ¿Cómo vives? Define cómo es el Dios que tú crees. La adoración no es solo un culto. El culto es parte de la adoración, pero se adora a Dios cada momento, cada instante de la experiencia, de la vida. Ahora vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles la importancia de esa relación con Dios, de ese testificar de Dios, de esa comunión con Dios. Dice el versículo 21, Hechos capítulo 1, versículos 21 y 22. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Necesitamos escoger a alguien, pero es necesario que sea uno de estos que estuvo con nosotros, la experiencia con el Señor Jesús, la vivencia con el Señor Jesús, desde el bautismo en el río Jordán y hasta el día que el Señor Jesús se despidió. Necesitamos a alguien que haya sido copartícipe con nosotros de esta experiencia con Jesús, que haya compartido con nosotros esto que compartimos y que vivimos con el Señor Jesús. Una persona que haya vivido, que haya adorado, que haya estado con el Señor Jesús. Adoración. Cuando seguimos buscando en la Biblia, encontramos en el capítulo 2, versículo 32, mire lo que dice la Biblia.
Hechos 2:32. La adoración, dice el versículo 32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Comimos con Él, vivimos con Él, viajamos con Él, compartimos con Él, sufrimos con Él, nos gozamos con Él. Vivimos en su compañía. Dios quiere tales adoradores. Adorar a Dios en espíritu y en verdad. Vivir en esa íntima y estrecha comunión con Dios. Los discípulos lo hicieron. Jesús prometió en San Mateo capítulo 28, versículo 18 al versículo 20, el Señor Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulo a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, en la presencia de Él, en comunión con Él, en la bendición del Espíritu, en la presencia del Dios Todopoderoso, caminar con Él, caminar y vivir en su presencia, adoradores, un estilo de vida, una experiencia, una forma de ser, una idiosincrasia, una cosmovisión. Esto es de vida o muerte, amigo, amiga, en la experiencia cristiana. Cuando buscamos más en la Biblia, encontramos en el capítulo 4, versículo 18 en adelante de los Hechos, otra vez aparece la idea de una manera fresca, clara, profunda. Hechos capítulo 4, versículo 18 dice, y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y dice ahora, ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, el milagro cuando se curó a aquel paralítico. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Caminamos con Jesús, compartimos con Jesús, viajamos con Jesús, nos gozamos con el Señor, adoramos a Jesús. Es hermoso, es hermosísimo, cuando podemos leer en la palabra de Dios la maravillosa experiencia de los discípulos con Jesús. San Mateo capítulo 28, versículo 17 dice, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Cuando vieron a Jesús, le adoraron. En el capítulo 28, versículo 9 dice la Biblia, he aquí, Jesús le salió al encuentro diciendo, salve, y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Alabado sea el nombre de Dios. La adoración, amigo, amiga, hermano, hermana, es un estilo de vida. La manera como vivimos dice cómo es el Dios que adoramos. Nuestra manera de ser, nuestra cosmovisión, nuestra idiosincrasia, nuestro estilo de vida, nuestras vivencias dicen cómo es el Dios que nosotros estamos adorando. Capítulo 10, Hechos capítulo 10, versículo 37 en adelante. Mire qué interesante, mire qué hermoso presenta esto la Biblia. Hechos capítulo 10, versículo 37 y siguientes dice,
vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y sigue añadiendo ahora, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Estuvimos ahí, estábamos presentes, lo vimos, lo oímos, lo experimentamos. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. No solo lo vimos y compartimos con él antes de morir, sino que después que resucitó, compartió con nosotros. Lo vimos y Tomás lo tocó. Adoración. Adorarle en espíritu y en verdad. Capítulo 13, me gusta la Biblia, me encanta la Biblia. Cuando usted nació ya existía la Biblia. Y disculpe si se le ocurre morirse, la Biblia continuará. La Biblia dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Jehová el Dios nuestro permanece para siempre. ¿Por qué inventar tantas cosas? ¿Por qué no hacer como hizo Jesús? Reconocer la autoridad de la Biblia en nuestra vida y someternos a ella. Jesús se sometió a la autoridad de la Escritura. Jesús definió su vida por las Escrituras. Jesús tomó las santas Escrituras como el último tribunal de apelación. Se enfocó en la Escritura, se sometió, se sumergió en la Escritura. Amigo, amiga, hermano, hermana, ¿por qué no hacer lo mismo? ¿Por qué tanto hablar, tanto hablar? Vamos a la palabra. Levantemos la palabra de Dios. ¿Usted quiere que la gente tenga la fe salvadora? Muéstrele la Biblia. Preséntele la palabra de Dios. Romanos 10:17. Así que la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Muéstrele en su vida que está en comunión con el Dios Todopoderoso. Muéstrele que usted adora a Dios en espíritu y en verdad. Los discípulos están repitiendo una y otra vez su experiencia con el Señor Jesús. Capítulo 13. Hechos capítulo 13, versículo 31. Dice el versículo 31, Hechos capítulo 13. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Muchos días. ¿Cuántos días? 40. Recuerde que después que se despidió, pasaron 10 días y en Pentecostés, el día 50, se derramó el Espíritu Santo. Después de resucitado, 40 días, 1 mes y 10 días, manifestándose, apareciéndosele a los apóstoles, hablando con ellos, comiendo con ellos, compartiendo con ellos, testigos. Amigo, cuando usted ha vivido algo, cuando lo ha experimentado, cuando ha tenido una experiencia con algo o con alguien, nadie le puede venir con cuentos. Usted estuvo ahí, usted lo vivió. Y los discípulos nos están diciendo precisamente eso. Capítulo 22, versículo 14 y 15. No me diga que todas estas evidencias son fruto de la casualidad. Capítulo 22, versículo 14 y versículo 15. Y él dijo,
el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. Y dice ahora, y veas al justo y oigas la voz de su boca. Ananías está hablando con Pablo y le está diciendo que Dios lo escogió. Y le está diciendo, contando su propia experiencia, Jesús vino y te habló, te tumbó del caballo, dialogó contigo, se comunicó contigo, dice el versículo siguiente, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Alabado sea el nombre de Dios. Pablo, que vino después, tuvo su experiencia con Jesús. ¿Quién eres, Señor?, dice Pablo. Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. La samaritana, la mujer pecadora, ahora está delante del Señor Jesús. Está dialogando con el Señor Jesús. Está conversando con el Señor Jesús. Está experimentando la belleza de estar en comunión con el Señor Jesús. Y la experiencia es tan poderosa que ese diálogo con Jesús hace posible que se llene del agua viva. Y cuando los discípulos aparecen, ella no puede contenerse y sale corriendo a la ciudad para anunciarles, para decirles, para testificarles que ha estado en la presencia del Señor Jesús. ¿En la presencia de quién estamos viviendo? Esta vida tan extraña, tan pobre, tan vergonzosa espiritual que vivimos, dice que necesitamos ese encuentro con Jesús. ¿Qué es lo que está pasando con la humanidad? ¿Qué es lo que está pasando con el cristianismo de hoy? ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. A mí me gusta cómo más adelante, ya veremos en un momento en el capítulo 26, el testimonio de labios del Señor Jesús. En el capítulo 23, el versículo 11, dice, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifique también en Roma. Qué cosa linda. El Señor Jesús es entronizado en el cielo. Es tan gloriosa la experiencia en el Pentecostés que el aceite que derraman sobre él es tan maravillosa y gloriosa la experiencia que se traduce en la tierra con Pentecostés, la unción del Espíritu sobre los apóstoles. Pero qué hermoso ver al Señor Jesús venir a la tierra para encontrarse con Pablo. Y qué hermoso ver al Señor Jesús reaparecer otra vez en la vida de Pablo. Lea el capítulo 9, el capítulo 22 y el capítulo 26 del libro de los Hechos para que pueda ver los tres relatos que hace Lucas del encuentro de Pablo con Jesús. Y ponga cuidado porque mire cómo se añaden detalles en cada uno de los relatos. En el capítulo 26, tercero de los tres relatos de la experiencia de Pablo con Jesús, mire usted estos detallitos maravillosos. Dice Hechos capítulo 26, versículo número 14 hasta el versículo 18. Ponga cuidado, mire qué cosa linda. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque
para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Testigo. Adoración. La adoración es una experiencia, la adoración es una vivencia, la adoración es un estilo de vida, es una cosmovisión. Ahora Pablo cambia completamente su cosmovisión de la vida. Ahora Pablo cambia completamente. Ahora Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Recuerde, estamos en la entrevista de Jesús con la samaritana, explicando en la palabra de Dios las palabras de Jesús a la samaritana. Los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, viven en la presencia del Padre. Damos gracias a Dios por el tiempo que nos concede y damos gracias a Dios cuando el tiempo termina. Amigo, amiga, hermano, hermana, la pregunta, ¿le gustaría tener un encuentro con Jesús? ¿Le gustaría que Cristo venga a su vida, que venga a su casa? ¿Le gustaría ver a Jesús en su casa? ¿Le gustaría ver al Espíritu Santo morando en usted? ¿Le gustaría tener esa experiencia que tuvo la samaritana de dialogar con Jesús y ser llena del agua de la vida y salir de la presencia de Jesús a cumplir con la santa misión? Necesitamos vivir, tener una experiencia con el Señor. Que las personas que nos traten se den cuenta que hemos estado en la presencia de Dios. Amigo, amiga, hermano, hermana, necesitamos someternos a la palabra de Dios, llenar la cabeza con la palabra de Dios, no con ideas y opiniones y argumentos, no, la palabra de Dios, como lo hizo Jesús. ¿Acepta usted a Jesús como su único y suficiente Salvador? ¿Le recibe usted a Cristo como la fuente de la que sale el agua de vida, que es el Espíritu Santo? ¿Quiere usted, como la samaritana, ser lleno o llena de esa agua de vida para salir a testificar? Si usted dice que sí, por favor, levante la mano conmigo y oremos. Querido Padre Celestial, gracias por darnos a Jesús. Querido Dios, gracias por su palabra bendita. Padre amado, gracias por la obra y el ministerio del Espíritu Santo. Querido Señor, gracias por el trabajo de los ángeles que nos cuidan y nos protegen. Padre amado, gracias por aceptarnos como colaboradores suyos en el programa de salvación para las almas. Querido Dios, venga a nuestra vida en esta hora y cámbienos y transfórmenos. Enséñanos a vivir en su presencia. Enséñanos a caminar con usted como lo hiciera Enoc. Y al final de la caminata, Señor, nos lleve a su casa y vivamos con usted por toda la eternidad. Padre, que esa sea la experiencia de cada persona que escucha este mensaje. Se lo pedimos, Señor, en el nombre santo y bendito de Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor Jesús. Amén.